Estamos ya en la sexta jornada. Hoy nos toca la Comunidad Valenciana. Cómo funciona el urbanismo en la Comunidad Valenciana con referencia a una ley no muy reciente. Bueno, es la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Como siempre, en Valencia yo creo que es una de las leyes que han incorporado más novedades en la legislación urbanística autonómica. Está redactada poco después de la aprobación ya con la aprobación de la Ley del Suelo y con la aprobación de la Ley de 2013 de las 3 Rs, aunque antes del texto refundido, pero ya está un poco adaptada a la legislación estatal. Yo creo que es una ley interesante y nos la van a contar Gerardo, Roger Fernández y Sergio Fernández, y no encuentro sinceramente a nadie mejor para contárnosla que ellos. Gracias, Francisco. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar en Santander y en el Colegio de Arquitectos y, por lo tanto, yo soy asturiano, yo soy carballón, por lo tanto, aunque vivo en Valencia desde los años 90, pero bueno, soy primo vuestro. Por lo tanto, venir siempre al Cantábrico, pues eso siempre le anima a uno. Y venir al Colegio de Arquitectos y, bueno, y además también de la mano de la Dirección General de Urbanismo, con Kiko, que conozco como asturiano desde hace muchos años, pues mayor placer todavía, ¿no? Por lo tanto, estoy encantado de estar aquí con vosotros y poder explicaros un tema que yo creo, yo he intervenido, por completar un poco lo que dice lo que os ha dicho Francisco, yo intervine en la Ley Valenciana del 90, yo fui director general de urbanismo allí, intervine en la Ley Valenciana del 92, que atendía al no urbanizable, y la del 94, que atendía al urbano y urbanizable. Luego intervine en la Ley de Castilla-La Mancha, luego en la de Extremadura, asesoramos la de Aragón, la reforma de Andalucía del 2012, asesoramos la del País Vasco, ahora estamos con el reglamento de Asturias, intervine con Ángel Menéndez Resac en la Ley de Baleares que se aprobó hace unos meses, en enero o febrero. También tuve la suerte de intervenir en la Ley de Suelo del Estado y en el reglamento de valoraciones. En fin, yo he tenido la gran suerte o el privilegio o la potra, si me permitís el adjetivo, de, sin haberlo planificado, bueno, pues haber intervenido en muchos procesos legislativos. Luciano Parejo dice que yo soy arquigado. Digo, pues tú serás un abotecto, entonces. Si yo soy arquigado, tú eres abotecto. Bueno, en fin, he tenido esa suerte de poder estar trabajando en leyes autonómicas, en la ley estatal, y luego me dedico, pues como decía Francisco, pues a la gestión y también en la escuela de arquitectura, a dar clases, en másters y tal. Bueno, eso me ha permitido pues tener una visión bastante global de los temas, ¿no? Y, por lo tanto, como además intervine bien redactándola, bien asesorando en las modificaciones de las legislaciones valencianas, pues bueno, yo creo que os lo puedo contar, igual que Sergio luego os contará la parte que yo no voy a tocar, pues las novedades que sigue teniendo ese ectoplasma que llamamos el legislador, en este caso autonómico. Pues el valenciano tiene mucha creatividad, ¿no? Y siempre ha ido planteando propuestas innovadoras que luego se han ido recogiendo en diferentes leyes autonómicas e incluso en la ley estatal del 2007. Bueno, y texto refundido luego del 2015. Bueno, yo os voy a contar, voy a circunscribir, por cierto, ¿tenemos hasta qué hora, más o menos? ¿5:30? Yo, hasta... Pero, ¿cómo nos hemos dividido? Hasta las 5:30, o sea, 1:30 más o menos. Pero hay coloquio. Pero me preguntáis, o sea, que 1 hora o algo así de intervención y luego coloquio y luego ya intervienen. Vale, perfecto. Bien, perfecto, bien. Bueno, pues entonces, yo voy a contaros las novedades instrumentales de la legislación valenciana desde el principio hasta ahora, pero sobre todo las últimas que se están haciendo, del urbano y del urbano, de la ciudad. Yo os voy a contar la ciudad, Sergio os va a contar el campo, él os va a contar el no urbanizable y el urbanizable, que es campo. El urbanizable es un campo hasta que se urbaniza, ¿no? Bueno, pues él se va a dedicar al campo y yo me voy a dedicar a la ciudad. Entonces, partimos de la ciudad y luego pasamos al
al campo, primero al urbanizable y luego al no urbanizable, y os comentará Sergio las novedades, que también las hay importantes. Bien. En los apuntes, me imagino que se les ha pasado, lo tendréis colgado por ahí, ¿no? Bueno, ahí tenéis los apuntes que os envié, ¿no? Bueno, el origen de la legislación valenciana primero fue la ley del 92 del no urbanizable, que esa os comentará Sergio, pero respecto a lo que yo os quiero comentar, al urbano y urbanizable, la ley primigenia fue la ley del 94, la RAU, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, el RAU, del 94. Esa ley aportó muchas novedades, innovaciones instrumentales que luego se han ido recogiendo, no solamente en las reformas, y mejorando y empeorando en las posteriores legislaciones, reformas legislativas valencianas, sino que también se fueron recogiendo con mejoras y con peoras, en algún caso, en las legislaciones autonómicas, prácticamente en todas. La gran novedad por la que se le conoce a la ley valenciana es por la figura del agente urbanizador, que creo o que apareció por primera vez en aquella ley en el 94, que en el fondo es regular el régimen de libre empresa. Como comentó en aquellos años, en el 94, Rafael Gómez Ferrer, que es un catedrático de Derecho Administrativo valenciano, aunque está en la Autónoma de Madrid, decía: esta es la primera ley urbanística española del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque metió el régimen de libre empresa. Recordar, ya sabéis que nuestro sistema urbanístico, que es un sistema muy peculiar, muy extravagante en el mundo mundial, se apoya en que los propietarios de suelo reciben y se les garantiza por ley el aprovechamiento urbanístico, los derechos edificables, el uso y la cantidad de usos, eso se les garantiza por ley, cosa que no ocurre en ningún país del mundo mundial, pero tienen como contraprestación asumir todos los costes de producción, la transformación de los suelos en solares. Tienen que ceder los suelos de calles, zonas verdes, equipamientos, etcétera, si es que hay que cederlos, es una actuación urbanizadora, y tienen que urbanizarlos y gastarse las perras en urbanizar, y además ceden el suelo para que el ayuntamiento, bueno, la administración actuante, normalmente el ayuntamiento, materialice el 5, el 10, el 15, el 20%, hoy entre el 0 y el 20% del aprovechamiento urbanístico. O sea, los propietarios de suelo reclasificado o recalificado. Digo reclasificado, suelo no urbanizable, patatales, como digo a mis alumnos, si se les reclasifica como urbanizable. O suelo recalificado, que ya en un suelo urbanizable o en un urbano, que el uso era industrial y podía hacer no sé qué, pues se le recalifica a uso residencial con no sé qué edificabilidad, ¿no? Bueno, pues los propietarios de suelo reclasificado o recalificado tienen que ceder, además del suelo para las calles, zonas verdes y equipamientos totalmente urbanizados, tiene que ceder además el suelo para poder materializar el 10, el 15, el 20% de los derechos edificables a la administración. O sea, no solamente ceden el suelo de dominio público, ceden suelo edificable, ceden el suelo, ceden el hueso, el tocino y parte del jamón, parte edificable. Bueno, y el propietario se queda con el 85, el 90, el porcentaje que se quede del aprovechamiento urbanístico, ¿no? Bueno, pues en este sistema urbanístico que se basa en eso, en el principio de reparto de cargas y beneficios, que repito que es una extravagancia en el mundo mundial, no, menos en Colombia, que no tenemos perdón los españoles, hicimos en los años 90 y algo un convenio con el gobierno de Colombia para ayudarles en su ley de suelo, ley urbanística, y les metimos la reparcelación, el aprovechamiento tipo, no tenemos perdón de Dios, lo que hacemos con nuestros primos hermanos sudamericanos. Bueno, menos en Colombia, en ningún país le garantiza a nadie, al propietario, los derechos edificables. El aprovechamiento es público, ¿no? Y se decide si se va a poner en un sitio o en otro, pero no se le entrega al propietario. Aquí sí, se le entrega al propietario, pero con la contraprestación de que asuma todas las cargas. Principio de reparto de cargas y beneficios famoso. Bueno, parte de esa extravagancia que tenía el sistema urbanístico español era que los propietarios en el suelo urbanizable eran los únicos que exclusivamente podían desarrollar las actuaciones urbanizadoras. El empresario no podía hacer nada. El propietario del suelo de un urbanizable pues será agricultor o será músico o será arquitecto que está escribiendo sus memorias, pero no tiene por qué ser promotor inmobiliario. Y además no entiende jamás que se tenga que asociar con sus vecinos, que además con sus convecinos siempre tendrá algún intente liado porque él, su padre, su abuelo, su tatarabuelo acabaron a leches, ¿no? Entre ellos, bueno, entiende menos que se tenga que asociar con ellos, ¿no? Bueno, pues
el sistema urbanístico español se basaba en que los propietarios, en régimen de monopolio, eran los únicos los que podían desarrollar el suelo, y los empresarios inmobiliarios no tenían ningún papel para nada. O se convertían en propietarios o no podían intervenir. Así ha funcionado el sistema urbanístico español desde hace 150 años. Desde la primera ley de ensanche de las poblaciones de 1864, que se creó ahí el sistema urbanístico español, desde entonces el sistema urbanístico español ha funcionado colateralmente. Los propietarios no hacían nada, era el empresario el que iba poco a poco comprando el suelo y cuando tenía el 50 o 60% de la superficie entonces podía hacerlo. Yo siempre he comentado, y termino con esto, la esquizofrenia del sistema urbanístico español. El propietario, para poder ejercitar ese deber que le imponía el deber de urbanizar y de edificar en plaza y no sé cuánto y tal, tenía que convertirse en empresario, y el empresario, para poder desarrollar su actividad empresarial, tenía que convertirse en propietario, ¿no? En esa esquizofrenia funcionaba el sistema y funcionaba así. Bueno, por primera vez en el 94 volvimos al 19 en Valencia y se dijo, por fin, ya se puede desarrollar la ciudad como en Francia con el París de Haussmann o de Haussmann, o como queráis, ¿no? Ya el urbanizador, el ejecutor, el productor de ciudad, por llamarlo así en términos transversales, pues podrá ser el propietario, podrá ser el empresario, podrá ser la administración, cualquiera de ellos. La administración es la que tiene la facultad directa para urbanizar, pero puede delegar en la musculatura privada, y si delega en la musculatura privada, la regla general es concurso, es concesionario público del sistema del servicio público de urbanizar. Bueno, la primera, como eso hablará más Sergio, yo aquí me quedo, ¿no? Sencillamente que la primera vez que apareció esto, el régimen de libre empresa, ¿no? Ya rompía el monopolio de los propietarios, fue en Valencia y, bueno, y luego ya se metió en el resto de las leyes y en la legislación estatal. También se metió, que de esto se habla menos, las inspecciones técnicas de los edificios, las ITVs estas o ITEs aparecieron por primera vez en aquella ley. Se metió la ejecución sustitutoria, que ya los propietarios de suelo para edificar o rehabilitar, si incumplían los plazos, ya no se tenía, la única reacción administrativa que teníamos era la expropiación por el ayuntamiento, por la administración en general, ¿no? Por gestión directa o indirecta. Bueno, pues apareció por primera vez que en vez de expropiarle la finca, en vez de expropiarle el solar o el edificio a rehabilitar, se le expropiaba, entre comillas, la facultad de edificar o la facultad de rehabilitar. Y por lo tanto, un empresario podía edificar el solar, luego os comentaré esto como estas novedades, ¿no? O rehabilitar el edificio cobrando en pisos. Bueno, esto también apareció allí por primera vez, igual que la diferenciación en los planes generales de lo que era ordenación estructural y pormenorizada, que eso ha dado pie ahora ya en la legislación valenciana vigente y en la ley Baleares y en otras leyes que se está intentando meter, la diferenciación del plan general en dos tipos de planes, en los planes estructurales y los planes de ordenación pormenorizada o detallada, para agilizar mejor el sistema y clarificar de una vez por todas las competencias tanto autonómicas como municipales, ¿no? Bueno, todo esto era lo que fijaba aquella ley, pero vamos a la gestión en suelo urbano, que es lo que me corresponde contaros más, las novedades en sí, ¿no? La verdad es que hasta, bueno, acabo de deciros que la ley valenciana del 94, todos estos temas estaban apuntados muy ampliamente, sobre todo el edificador, rehabilitador y todo esto muy ampliamente, pero como nos pilló además su periodo de aplicación en el momento de la década prodigiosa del 98 al 2007, que se produjo mucho suelo urbanizado a través de la urbanización de suelos de sectores urbanizables, etcétera, a la ciudad consolidada se le atendió poco, ¿no? Y de hecho, por deciros un tema, todas las legislaciones estatales tradicionales e incluso las autonómicas, recordaréis que normalmente las denominábamos como leyes de ensanche. ¿Por qué? Porque eran leyes que toda su parafernalia de técnicas jurídico-urbanísticas se desarrollaban, 2/3 de ellas se dedicaban a la reparcelación, a la gestión en suelo urbanizable. Y en suelo urbano, ¿qué instrumentos de gestión preveían las leyes tradicionales? Convenios, expropiación aislada, en todo caso, con el genio que tenía Javier García Bellido, que en paz descanse, un compañero nuestro que habréis conocido muchos, ¿no? Cuando creó las TAUs, las transferencias de aprovechamiento urbanístico, aquello fue un
fue un instrumento complicado, pero magnífico, pero que se lo acabó cargando los tribunales, aunque en principio fue bautizado, fue garantizado y reconocido por el Tribunal Supremo. Hubo una impugnación de esto y al final fue al Supremo, defendido en aquel momento por García Enterría, y se ratificó totalmente la figura, ¿no? Pero bueno, luego, sobre todo a partir de la Ley 698, con las dos ideas, por un lado del todo urbanizable y luego las interpretaciones espurias que se hacían desde el entendimiento de lo que el suelo ya estaba consolidado por la urbanización, era el urbanizado y allí ya no cabían ni derechos ni deberes ni cargas, etcétera. Con eso hasta los tribunales se cargaron lo de las transferencias y tal. Desde entonces estamos en suelo urbano totalmente cojos, o tuertos y mancos, ¿no? Para intervenir en suelo urbano, las dotaciones de suelo, una zona verde para una plaza, para un colegio, para una guardería infantil o para una calle o lo que sea, es obtenerlas por expropiación, con el dinero de todos los santanderinos. Y, sin embargo, el aprovechamiento urbanístico que recibían los particulares, hay un solar ahí enfrente, que a lo mejor el plan dice que se pueden hacer, el plan vigente, puede decir que se pueden hacer 4 plantas de vivienda, y de repente dicen, bueno, pues aquí hay una demanda del Corte Inglés, viene el Corte Inglés y quiere hacer 6 plantas y además con el doble de edificabilidad. Bueno, pues como ese suelo está urbanizado, porque la calle está urbanizada y tal, pues no genera ningún deber, ni carga, ni leches. Bueno, eso es un disparate de aquí al Corte Inglés y vuelta 1000 veces. Pero los tribunales le dieron el vistiplau con esto, ¿no? Bueno, eso es un fraude de ley, y lo digo yo con la impunidad que me da no ser jurista ni querer serlo, ¿no? Porque, vuelvo a repetiros, nuestro principio básico desde hace 150 años es el reparto de cargas y beneficios. Cuando un propietario reclasificado, recalificado, le doy un aprovechamiento, le doy un beneficio, porque le aumento la edificabilidad, le cambio el uso, etcétera, me tiene que asumir las cargas. Obviamente, si yo en un barrio meto 1000 viviendas más, porque le meto 2 plantas más o 4 a 20 solares y tal, pues eso me genera zonas verdes, equipamientos y tal. Pues eso resulta que, según como estamos actuando desde las sentencias estas del Supremo, apoyados en estas interpretaciones, repito, espurias, del Ministerio de Fomento de Vivienda, como fueran en aquellos años, en los 90 y tantos, pues resulta que el propietario de los aprovechamientos, el que recibía 2 plantas más o 4 plantas más, pagaba la licencia, no asumía ninguna carga y todos los beneficios, todas las probabilidades para él. Y las zonas verdes, equipamientos y tal, que generaba ese Corte Inglés o esas 1000 viviendas más, esas se pagaba con el dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Vía tributos. Bueno, eso es patrimonializar el beneficio y socializar la carga. Eso es vulnerar absolutamente el principio de reparto de cargas y beneficios, y eso es un fraude de ley. Y hay que decirlo, y por eso en la legislación urbanística nueva se metió ya, y entro ya en la Ley 8/2007, se introdujeron una serie de herramientas, yo llamo caja de herramientas, que den respuestas solventes, o lo más solventes posibles, y dentro del marco jurídico que podemos actuar, lo más solventes posibles para intervención en el suelo urbano. Recordar, y quizás otro pequeño prolegómenos, comentábamos cuando estábamos comiendo, yo, perdonadme, no tengo datos de Cantabria, ¿no? Pero en España, bueno, hay un dato que me imagino que los urbanistas utilizáis, ¿no? El dato de crecimiento endógeno, la ratio de crecimiento endógeno, de formación de hogares, de primera residencia, en una sociedad normal, que no está en medio de una burbuja ni en medio de una crisis, una sociedad estable, dinámica, que va creciendo y tal. La ratio de crecimiento endógeno de formación de hogares la ratio son unos 7-8 viviendas por cada 1000 habitantes año. 7-8 viviendas por cada 1000. En España, 350.000 viviendas año. En Santander, pues aplicarle ese tema, 7-8 viviendas por cada 1000 habitantes año, sale lo que es el crecimiento de primera residencia. Las de segunda residencia, bueno, en función de la demanda, lo que haya, ¿no? Bueno. En la burbuja, en la década prodigiosa, en el momento más álgido, se produjeron 700.000 viviendas, el doble. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Hoy tenemos un stock de viviendas, que por cierto, siempre tengo que reflejar esa especie de alergia que tiene este país a las estadísticas. No sabemos todavía cuántas viviendas hay construidas o semiconstruidas en venta.
porque no se quiere saber, ¿no? Porque esto con 2 o 3 técnicos por cada una de las 17 comunidades autónomas y con fotografía y tal, y en 2 meses sabes hasta el color de los azulejos de todas las casas, ¿no? Pues no se ha hecho, no se sabe, ¿eh? No se sabe. Bueno, pues, por lo tanto, se estima que todavía quedan 400.000 viviendas por ahí en venta, y hay suelo urbanizado, se estima, en unas 45.000 hectáreas, que es suelo para 2,5 millones de viviendas más. O sea, tenemos un stock en números redondos de 3 millones, en números redondos, de suelo para viviendas, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos se están construyendo, cuando os dicen, y leéis, por cierto, que estamos otra vez al punto de una burbuja inmobiliaria, mentira. Bueno, se está creando una burbuja inmobiliaria en los alquileres, pero las viviendas no. Dicen, es que se están vendiendo 300.000 viviendas al año y tal. Se están vendiendo, sí, pero de ellas son todas de segunda mano, la mayoría son de segunda mano. Construcciones nuevas, hoy, en este año, se harán unas 60.000, 70.000 viviendas en este año 2018. El 15% de la demanda endógena. Fijaros, hasta que lleguemos a las 350.000, que entonces será un poco la velocidad crucero, no tenemos ningún riesgo de burbuja, ¿eh? Y luego empezaremos a tener riesgo de burbuja cuando crezcan de ahí para arriba, ¿no? Por lo tanto, como veis, riesgo de burbuja. Bueno, ¿por qué? Me podéis preguntar, ¿por qué se hace esto? Porque las entidades financieras, que hoy son los mayores tenedores de activos inmobiliarios, de viviendas o de suelo, claro, tienen que soltar por ahí muchas fake news para que la gente diga, voy a comprar una casa porque, claro, el año que viene va a costar mucho más y no sé qué, ¿no? Bueno, por lo que iba, con ese stock enorme, a lo largo de 10 o 15 o 20 años vista, pues si se reviven y se revitalizan un 10% de todo lo que hay, ya nos estaremos cuncando los dientes. Por lo tanto, actuaciones nuevas, de urbanizaciones nuevas y tal, con los dedos de una oreja los vamos a ver. Por lo tanto, ¿dónde está la esperanza del sector inmobiliario español? En la ciudad consolidada, por fin. Y no es que nos hayamos vuelto todos ecologistas ahora, sencillamente hacemos de la necesidad virtud. Y por eso, habiendo detectado estas insuficiencias de la legislación urbanística española, se nos planteó por parte del Gobierno, yo intervine, como os decía, en la Ley 8/2007, que se previeran instrumentos de gestión en la ciudad consolidada que permitieran intervenir tal. Y entonces, y voy ya directamente y os cuento cuáles son los instrumentos de gestión en la ciudad consolidada que tengan relevancia, ¿no? En principio, pues son 5, os lo pongo ahí en los apuntes. 1, las memorias de viabilidad económica. Estos son novedades, todo esto son novedades, ¿eh? No estaban, antes de la Ley 2007 no estaban. Memorias de viabilidad económica. 2, actuaciones de dotación. 3, complejos inmobiliarios. 4, la ejecución sustitutoria concertada, esto que os decía, aunque estaba en alguna ley, como ejemplo la valenciana, pero no estaba bien desarrollado. Y 5, los informes de sostenibilidad económica. Estos son los 5 instrumentos que conforman una caja que, bien aplicados y, sobre todo, inteligentemente desarrollados en las legislaciones autonómicas, porque claro, el Estado, su competencia es básica, solamente puede dar pantallazos, que digan los amigos sudamericanos. Es más, y si se pasa un poco el pantallazo, como pasó con las memorias de viabilidad económica, se lo carga el Tribunal Constitucional por incompetencia del Estado para desarrollar temas que son competencia autonómica, ¿eh? Por lo tanto, obviamente, estos temas de determinaciones básicas del Estado hay que desarrollarlas pormenorizadamente y de manera inteligente en las legislaciones autonómicas vigentes. Eso se está haciendo en muchas legislaciones, bueno, se ha hecho en una parte, en otros se está reajustando y en algunos casos con mejoras, como os decía, y en otros casos con peoras, ¿eh? Yo os voy a comentar cómo está en la legislación valenciana. Y entro ya, porque tengo media hora, ¿no?, para contar estos temas, 40 minutos y luego media hora o 20 minutos de coloquio para las dudas que podáis plantear, o, bueno, dudas u opiniones contrarias, ¿eh? Bueno, memorias de viabilidad económica. ¿Qué es la memoria de viabilidad económica? Bueno, voy a coger una botellita de agua. Bueno, ¿me oís? Este es un documento jurídico-económico que analiza, hablándoos para que nos entendamos fácil, analiza o expone cuál es la diferencia de valor o de la rentabilidad que comporta una alteración del estatus jurídico de un suelo. Me explico. Yo tengo un suelo no urbanizable y hago un plan que me lo reclasifica como urbanizable. Bueno, ¿cuánto valía el suelo
como no urbanizable y cuánto vale el suelo cuando desarrolle el sector como urbanizable. Eso es lo que tiene que decir la memoria de viabilidad económica. En el suelo urbano, yo tengo un edificio que lo voy a rehabilitar y a lo mejor pues tengo que plantear en función del análisis económico, yo que sé, que con la rehabilitación pues o cambio el uso, le añado un atiquillo, no sé qué, porque si no aquello no sale rentable. Bueno, ¿cuánto vale ese edificio o el suelo para ese edificio, valor residual del solar para ese edificio, antes de rehabilitar y después de rehabilitar? En una actuación de dotación que luego os comentaré, yo tengo un solar ahí enfrente que puedo hacer bajo más 4 y el plan nuevo, o yo, que soy el dueño de eso, propongo al ayuntamiento que en vez de bajo más 4, que quiero hacer bajo más 6, porque con bajo más 4 no me salen los números y pierdo perras o lo que sea, ¿no? Bueno, pues ¿cuánto vale el suelo con bajo más 4 y cuánto vale el suelo con bajo más 6? Eso es la memoria de viabilidad económica. Es un balance que analiza o desvela en puridad, hablando en concreto, cuánto vale el suelo mediante la metodología del valor residual, ingresos menos costes, cuánto vale el suelo antes y después. La forma de determinarlo, como os digo, es la metodología residual, esto me imagino que sabéis, ¿no? Y digo, bueno, en este solar yo puedo hacer no sé cuántas viviendas hoy. Bueno, pues ¿a cuánto puedo vender las viviendas hoy? ¿Cuánto me cuesta construirlas? ¿Cuánto me cuesta urbanizar si es que es unidad de ejecución y tengo que urbanizar? ¿Cuáles son mis gastos generales, financieros y cuál es mi beneficio empresarial como promotor? Esos son todos los costes de producción. Los ingresos son el valor en venta de los productos, viviendas, oficinas, hoteles o lo que sea, y los costes de producción, lo que cuesta edificar, el coste de contrata, el presupuesto de contrata al contratista de obras de edificación, si hay que urbanizar al de urbanización, cuánto valen los honorarios de arquitectos, gastos generales, gastos financieros, y luego todo eso que son pagos a terceros, yo como promotor me llevo un beneficio, pues yo me llevo con una tasa de rendimiento interna, yo qué sé, del 15%, del 10%, bueno, del 10%. Entonces esos son los costes de producción. Ingresos menos costes, valor del suelo, valor residual del suelo. Esto es lo que hace Florentino Pérez y Pepe Gotera. Este es el sistema clásico y tal. Bueno, pues entonces, eso lo hago para lo que hoy me dice el plan y lo hago para la propuesta final que yo planteo, si planteo yo como propietario o como promotor, planteo una modificación del estatus que tenía antes, o el ayuntamiento, pues está revisando el plan o está haciendo una modificación del plan por lo que sea, y de oficio pues plantea cambiar el uso, incrementar la edificabilidad, lo que sea, ¿no? Bueno, pues esa es la memoria de viabilidad. Si os dais cuenta, esto no es una novedad en el sistema urbanístico español, porque esto es lo que hacía Florentino Pérez y Pepe Gotera todos los días en su despacho previamente, para comprar un solar o para lo que sea. Hacía números, ¿no? Bueno, ahora lo hará en su despacho, pero ahora tiene que venir un documento negro sobre blanco con la modificación puntual o con la revisión del plan general. Si estamos revisando un plan general y modifico 50 o 100 suelos que les incremento el aprovechamiento porque les aumento la edificabilidad o les cambio el uso, o las dos cosas, pues para cada una de esas 50 o 200 alteraciones que en la revisión del plan estoy haciendo, tengo que hacer una memoria de viabilidad. Y si estoy haciendo una modificación puntual, pues para esa en concreto. Fijaros en lo que, por ejemplo, está en Valencia, está también en la legislación balear, que va a venir de Baleares, os van a venir a contaroslo también, ¿no? La ley de Baleares, me decíais, ¿no? Bueno, pues entonces lo contará también Lluís Corral y Ángel Menéndez. Bueno, en estas leyes, en la valenciana y en esta también en otras leyes también que hemos metido el tema, planteamos que, porque ¿dónde está el truco? ¿Dónde puede estar el truco de esto? El truco puede estar en que, sobre todo si viene de una modificación puntual, si un promotor os plantea una propuesta a un ayuntamiento que quiere pasar yo qué sé, de un suelo para un taller de coches a hacer un Mercadona del Juan Roche del Valenciano, pues os dirá que bueno, que lo hace no por ganar perras, ¿no? Porque es que es altruismo, es que yo me gustaría mucho que haya aquí un centro comercial que sirva a los ciudadanos y tal, y yo gano perras o pierdo, pero yo es que soy así de altruista. Bueno, leche, ¿no? Lógicamente, ¿qué va a hacer este hombre? En la medida de lo posible, pues intentará, hombre, no engañar, pero dirá que imaginad que fuera una actuación de pisos, si los pisos se venden a 2.000 euros en precio de mercado normal, yo siempre digo que los precios de mercado son precios volubles, más menos 15% arriba abajo, y un piso ahí enfrente, que no sé lo que valdrá, si valdría 2.000,
euros metro cuadrado de techo, pues se podrá vender en 2.300 o en 1.700, no en 3.000 ni 1.000. O sea, siempre, en un momento determinado, un producto inmobiliario concreto, más o menos 15% arriba o abajo, es su valor, ¿no? Bueno. Pero este hombre, ¿qué va a decir? Pues no, yo es que está muy en crisis, no sé qué, no, a 2.000, no, a 1.000 iba que se mata. Y los costes de producción, bueno, las huelgas y el cemento y la de Dios y tanto, claro, ingresos poquitos, costes muchos, el valor del suelo una piltrafa. Y yo, en fin, claro, ¿y por qué lo promueve usted? Bueno, pues por altruismo. Bueno. Entonces, la única forma de aclarar esto es, oiga, que me garantice un organismo lo más acreditado posible que esos precios de mercado responden a la realidad. En estas leyes, en la valenciana, se plantea que el valor, el precio de venta de los pisos o de lo que sea, tiene que venir acreditado. No lo tiene por qué hacerlo, tiene que venir acreditado, eso lo podemos hacer los arquitectos, debe venir acreditado por una sociedad de tasación homologada por el Banco de España o por un informe pericial de un perito de reconocido prestigio, vamos, que pueda demostrar su experiencia y tal. ¿Por qué ponemos esto? Precisamente para evitar estas historias. Siempre cuando pusimos esto la primera vez en Valencia, siempre decían, pero calla, la sociedad de tasación, pues para fiarnos de las sociedades de tasación, que durante la burbuja, fíjate ya lo que hacía, que volaban el suelo cuando salía el pirulí. Bueno, yo claro, es que durante la burbuja, cuando un promotor iba a pedir un préstamo al Banco Bilbao para que le diera 300 millones para comprar 200 hectáreas de patatal, porque iba a hacer allí, yo qué sé, un campo de golf y 2.000 viviendas y no sé cuánto, claro, la sociedad de tasación que le valoraba ese suelo, pues le ponía un suelo, lo valoraba así, un poco a la remanguillera, respondía un poco a los deseos tanto del promotor como del banco, ¿no? Claro, eso no tenía ninguna trascendencia, porque esa tasación iba al cajón del promotor y del jefe de riesgos del banco. Ahora no. Ahora esta tasación o esta acreditación sale información pública con la modificación. Fijaros, y aquí vamos a hacer un poco de autocrítica, Cuando tramitamos una modificación de plan, tal, pues normalmente, y cuando estábamos comiendo hablábamos de que los aproximamientos típicos, no sé qué, los metíamos con 4 o 5 decimales. Yo recuerdo hace un año y pico, o 2 quizás, en el plan este de San Martín de Madrid, llevan ahí no sé cuántos años dándole vueltas y magreando el tema, ya parece que han llegado a un acuerdo. Pero bueno, habían pasado una vez de 0,80 y no sé, 0,89 no sé qué, a 0,91 no sé cuántos, ¿no? Bueno, y recuerdo en un curso del INAV y tal, coincidió que había salido la noticia con eso, y estábamos ahí en el curso, y me dice, va Gerardo, pero de 0,895 a 0,91,2, eso más que un incremento, es un excremento, si es nada. No vale nada. Bueno, primero, mentira. Primero, de 0,892 a 0,91 y tal, eso multiplicado por 3.000 euros por metro cuadrado de techo, que seguramente será el valor de repercusión, por 2 millones de metros, es una pasta del carajo. Y luego, esos coeficientes son todos mentiras. Digámoslo con toda claridad, digamos autocrítica. Nadie hace un estudio de mercado para fijar, o casi nadie hace estudios de mercado para fijar los coeficientes de ponderación. Los coeficientes de ponderación lo que miden o deben de medir es lo que vale un suelo respecto a otro. Si la vivienda libre, su valor del suelo son 600 euros, el valor de reproducción son 600 euros por metro cuadrado de techo, y la vivienda protegida son 200, el coeficiente es 1,3 o 1,03, depende de a que nos estemos refiriendo. ¿Y qué ponemos en los planes generales? Pues 0,8, no sé qué, metemos 14 variables y tal para sacar luego 7 decimales, que aquello que cualquiera que lo ve diga, joder, mecánica cuántica, coño, aquí con 7 decimales, esto debe tener un rigor del carajo, esto es mentira, no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, en muchos casos, de eso no se entera nadie, por mucho que salga información pública, como mucho lo que me decía ese alumno, esto es un excremento, ¿no? Bueno, ahora, además de que salga eso, tiene que ser, y el suelo valía antes 1 millón y ahora vale 2. Eso ya lo entiende hasta el portero del ayuntamiento y el Pepe Gotero lo entiende todo Dios. Por lo tanto, fijaros la trascendencia que tiene a efectos de transparencia, de fijar aprovechamientos, el tema de las memorias de viabilidad. Y os puedo decir, estamos tramitando, estamos colaborando con Cuatrecasas en el Plan Especial del Cabañal, que lo hemos presentado ahora el 19 de septiembre, ahora va a salir información pública, etcétera. Fijaros hasta qué punto es importante las memorias de viabilidad, que cuando yo ya había pergeñado ya qué aprovechamientos dábamos en la ejecución, al hacer la memoria de viabilidad tuve que rehacerlo todo. Porque en algunos me había pasado, les daba un aprovechamiento del carajo en algunas actuaciones y otros se quedaban por debajo. Porque claro, cuando lo haces a ciegas, porque reconozcámoslo, ¿cómo hacemos los planes? Dice aquí,
5 plantas y ático y no sé qué, y un local y tal, y la escribo este sistema general y tal, yo creo que esto queda bien, creo. Pero cuando lo pasemos a pasta, cuando lo pasemos a urbanismo verité, vemos ciertamente si esas determinaciones, esos parámetros que estamos planteando, le forran a un tío o lo machacan a un tío. Por lo tanto, fundamental las medidas de viabilidad, no solamente para poder atribuir los aprovechamientos edificales y uso con lucidez, sino que además ofrece unas medidas de transparencia tan potentes que, hombre, no es que van a acabar porque con la corrupción no se termina con estas cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos va a paliar las operaciones especulativas e incluso las de corrupción que bajo la mesa se reparten la pasta, ¿no? Con esto, como veis, es una técnica muy importante, la memoria de viabilidad, que ahora es un documento obligado, por cierto, obligado. Y como no lo pongáis en el plan general que tenga, o en el planeamiento, que comporte una diferencia de aprovechamientos y tal, os pueden declarar nulo el plan, ¿eh? Ya sabéis, igual que de memoria de viabilidad no sé si se ha hecho alguna, pero por informe de sostenibilidad se han anulado planes, unos cuantos, Marbella, Boadilla y tal, por falta de esto. O sea que ahora es un documento de obligado cumplimiento, o sea que hay que plantearlo con el plan general y fijaros las virtualidades que tiene. Bueno, punto primero. Y voy corriendo porque si no se me pasa. Bueno, ahí tenéis en los apuntes y tal, pues os cuento un poco todas estas cosas y tal. Actuaciones de dotación. Vamos corriendo, el segundo documento, ¿no? Actuación de dotación es algo parecido a esto que os he dicho. La actuación de dotación es aquella que consiste en que en suelo urbano, en una o varias parcelas, le incremento el aprovechamiento, le meto 4 plantas más, o le cambio el uso y voy a meter el Corte Inglés, o lo hago las dos cosas, le meto 4 plantas más y le cambio el uso. A parcelas en suelo urbano, parcelas, no unidades de ejecución, parcelas. En parcelas aisladas le aumento tal. Eso me comporta que tengo que prever las dotaciones que esos incrementos de aprovechamiento generan. Y con eso se deroga ya de una puñetera vez el tema aquel que os he dicho hace un rato, de la Ley 698, de que si el suelo ya estaba urbanizado, da lo mismo que incrementaras aprovechamiento, metieras 4 plantas más y no sé qué, que las dotaciones no tenían que correr a costa del propietario que recibía el incremento de aprovechamiento. Por lo tanto, fijaros, a partir de ahora se acabó crecer sin déficits, con déficits, se acabó, porque antes el aprovechamiento urbanístico lo patrimonializaba el propietario, que se quedaba el aprovechamiento que le daba el plan, 4 plantas más, y las dotaciones, en caso que las previera, que también volvamos a hacer autocrítica. Yo llevo 40 años o 42 o cuántos en el mundo urbanismo. No conozco ningún plan en Andalucía, ni en Comunidad Valenciana, ni en Madrid, que está mucho y tal, y por Murcia también, cuando está haciendo el suelo urbano dice, bueno, en zona de bloque abierto, yo qué sé, del ensanche de Madrid, bueno, pues todo tiene, la ordenanza es uso residencial, bloque abierto o manzana abierta, no sé qué, 6 plantas. Esa es la norma general. Pero el plan general de Madrid era, pero en esta manzana voy a meter el Corte Inglés. Por lo tanto, aquí cambio el uso. Ya no es el residencial, meto el Corte Inglés y meto más plantas. Y en esta voy a meter un hotel de lujo y no sé qué. Y en esta, como hay aquí una medianera 8 plantas, le voy a meter 8 plantas. Entonces, en 1, 2, 4 o 23 parcelas las singulariza, ¿no? Les da un uso o una edificabilidad o ambas cosas diferente. Bueno, eso obliga, pero no porque lo digan las leyes, porque lo diga la lógica de la urbanística, hubiera obligado, mejor dicho, a decir, bueno, como en este barrio he metido, voy a decir una chorrada, 1000 viviendas más en total, ¿no?, de lo que había antes. Y 3000 habitantes tendré que prever las zonas verdes, equipamientos y tal para esos 3000 habitantes, porque si no estaría generando con déficits y tengo que justificarlo. Yo no conozco ni un plan, no sé si lo conocéis vosotros, no conozco ni un plan que haya hecho este estudio, ¿eh? Yo los planes que conozco es, aquí sí, le meto el Corte Inglés, aquí hago no sé qué tal, y luego, aquí en esta parcelina le pongo una plaza porque me la pidió el concejal de no sé qué. Y aquí en esta otra parcela, o en este edificio, voy a meter un centro de salud porque me lo ha pedido el concejal de sanidad. Y en esto no sé qué. Pero para nada vinculo ni justifico los incrementos con esas dotaciones. Y luego lo peor, encima, el de las 8 plantas se lleva todo el jamón y el hueso del tocino por expropiación para todos. Bueno, pues eso se acabó desde la ley 8/2007, ¿no? Ahora, si incremento el aprovechamiento de unas parcelas, tengo que prever las dotaciones. Y en el plan general, tengo que decir, cuando esté analizando la ordenanza de bloque abierto, pues eso, bajo más 4 no sé qué, pero en esta parcela y en esta parcela, y las tengo que señalar. En estas le incremento el aprovechamiento porque le cambio el uso no sé qué.
Y esto me genera estas dotaciones. Y en el mismo plano, a 1.500 tal, tendré que enseñar que esta parcela son la zona verde de equipamiento vinculado a ese tema. Y por reparcelación discontinua y voluntaria, TAUS, o por compensación económica, por complejo inmobiliario, se compensa. Aquí se acabó el fraude de ley de que patrimonializa el propietario el beneficio y se socializa la carga. Se acabó. Me diréis, y en tanto en cuanto no modifico el plan o lo adapto a estos temas, ¿qué pasa? Pues nada. Mientras no lo hagas, pues te seguirán planteando los propietarios de los suelos dotacionales aislados. En Valencia se llaman expropiaciones rogadas, que coño serán expropiaciones forzadas, ¿no? Porque o mes propias o mes propias. Y si no lo llevas al jurado provincial o al jurado regional será aquí, ¿no? Y si no al Supremo y tal, te lo tienen que expropiar. Bueno, en Valencia capital, las dotaciones que están previstas en el plan general, las dotaciones aisladas en suelo urbano en el plan general, están valoradas en los 800 y pico millones de euros. En Madrid capital, las dotaciones del plan general vigente están valoradas en más de 3.000 millones de euros. Poco a poco, cada vez, un día sí, otro también, los propietarios de estos suelos van pidiendo la expropiación forzada, expropiación por imperio de la ley, que se llama jurídicamente correctamente. Le están sacando a los ayuntamientos la sangre y todos los fluidos corporales. Les van a dejar secos. Bueno, pues en tanto en cuanto usted, ayuntamiento, no revise el plan o haga una modificación puntual del régimen jurídico en suelo urbano. Nosotros en el despacho estamos haciendo una así para el Ayuntamiento de Villarreal, en suelo urbano, no revisamos el plan. En suelo urbano adaptamos el sistema de gestión en suelo urbano para adaptarlo a la legislación, para que no le saquen los higadillos. En Villarreal tienen 200 y pico euros valorados los suelos que les están sacando las entretelas, ¿no? Bueno, estamos intentando vincular suelos dotacionales en créditos de aprovechamiento para que salgan gratis, que desde 1864 las dotaciones públicas en urbano y urbanizable se obtienen gratis, por compensación. Yo algunas veces le digo a mis alumnos y tal, digo, hombre, si se enterara el fiscal anticorrupción que está pagando 5 millones de euros por un suelo, por una plaza en medio de Valencia o de Bilbao, y que eso lo tenía que obtener gratis por compensación, bueno, ese fiscal le sientan en el banquillo a todo Dios, ¿no? Bueno, no los va a sentar porque no le queda más remedio al ayuntamiento que hacerlo así, pero lo que está demostrando es ese fraude de ley de que, debiendo obtener, yo, por contaros una frase que yo creo es muy ilustrativa y, bueno, a los arquitectos, bueno, a mí en concreto, yo creo que a los arquitectos en general nos gustan las imágenes, ¿no? Los volúmenes, ver las cosas, ¿no? Digo, esto es análogo a este esquema o esta imagen que os voy a contar. Imaginaos, en el suelo urbanizable se aprueba un plan parcial, la ordenación, y dice, aquí parcelas edificables para hacer 1.000 viviendas, y aquí una parcela para un colegio, aquí una parcela para un centro de salud, aquí una zona verde y aquí las calles. Bueno, pues las parcelas edificables para los propietarios y las parcelas de zonas verdes, de calles y tal, esas las pagamos por expropiación. ¿Qué me estáis diciendo? Eso lo plantea hoy alguien y dice, está loco este hombre, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en suelo urbano. Y encima el valor de expropiación en suelo urbano es 3, 4, 5, 10 veces más que en el del urbanizable. Fijaros el disparate que estamos haciendo. Por lo tanto, aconsejable que, como revisar los planes cada vez se van a revisar menos, estábamos comentando cuando estábamos comiendo, en Valencia, un plan general municipal que dé a la costa, que tenga playa y tal, necesita 48 informes sectoriales y creciendo. Un plan general en Valencia, sobre todo la primera con la evaluación ambiental estrategia y luego con todos los demás y el informe de género, ya es el de sanidad y la de Dios, ¿tal? Un plan general puede tardarse 12 o 14 años en que se apruebe. Eso no lo aguanta nadie. Por lo tanto, no va a haber se van a acabar los planes generales, ¿eh? Esperemos que a lo mejor con el plan estructural y pormenorizado, eso os decía, a lo mejor eso facilitará el tema. Pero planes generales omnicomprensivos, como estará, no va a haber Dios que lo haga, y con razón, porque lo empieza un alcalde y él no lo va a ver. Pues vamos, algo que esté 12 años, todos cuantos, no lo va a ver. Y encima, ese plan que hace no va a servir para nada, porque si estuviera bien respondiendo a las demandas sociales del momento que lo estaba realizando, dentro de 12 años, ¿qué pasará? Imaginaos un plan que se empezara a redactar en medio de la burbuja, en el 2004. Bueno, suelo urbanizable, demandas, la hostia. Yo qué sé, 15 viviendas por cada 1.000 habitantes año, no sé qué. ¡Pum! Se aprueba en el 2014. La crisis explota todo. Pues te lo tragas todo con papas. O sea, no te ha valido para nada ese plan general, ¿no? Pues por lo tanto, yo no pido o no recomiendo que se revisen los planes generales, porque tal como están ahora es mandar al frenopático, al alcalde y al concejal de urbanismo. Y a los técnicos redactores, porque aguantar 12 años al final pierdes hasta la camisa, ¿no?
pero sí, por lo menos, se puede hacer una modificación puntual del régimen jurídico del suburbano, o de todo el suburbano, o del ámbito del centro histórico, o del ámbito del ensanche, no sé qué, y ahí se puede aplicar estos temas y con eso salváis muchos temas, ¿vale? Actuaciones de dotación. Por cierto, la reserva dotacional, claro, ¿cuáles son las dotaciones? Esto es importante. ¿Qué dotaciones tengo que prever en suelo urbano, urbanizado, con incrementos de aprovechamiento? Hombre, en teoría diríamos, bueno, pues las mismas, lo único que tenemos estandarizado de toda la vida son las del suelo urbanizable, ¿no? Normalmente cada ley tiene un estándar diferente, pero de media está entre los 30 y algo y los 40 y tantos metros cuadrados de suelo dotacional por cada 100 construidos. En Valencia son 35, en Andalucía son 40 o 40 y algo, aquí no sé cuántos son, vale, por ahí. Bueno, claro, eso en el suelo urbanizable es fácil hacerlo porque tengo un suelo que es un patatal y por lo tanto no tengo un problema. Y si tengo mucho suelo dotacional, pues con meter una planta más a los edificios de las parcelas edificables se acabó, ¿no? Pero claro, el suelo urbano ya está muy compacto, es muy difícil encontrar grandes espacios vacíos, por lo tanto las dotaciones siempre deben de ajustarse o reajustarse o acomodarse a la etiología del suelo urbano en el que estamos, ¿no? Bueno, en las leyes en que un servidor ha intervenido hemos puesto siempre una horquilla. Decimos que, vamos a ver, si yo crezco, meto 1.000 viviendas más, yo qué sé, en el ensanche de Madrid, y hombre, tendré que ver las dotaciones para esos 1.000 viviendas, para esos 3.000 habitantes, que como mínimo respondan, que como mínimo sean la ratio dotacional preexistente. Allí, en Madrid no sé cuál es la ratio preexistente, pero en Valencia, en el ensanche de Valencia, las dotaciones públicas, sin calles, o sea, las estandarizables, zonas verdes y equipamientos públicos, no los colegios de curas y tal, equipamientos públicos, o sea, colegios públicos, sanatorios públicos y zonas verdes públicas. Está en 6-7 metros cuadrados por cada 100 construidos. Allí, en el suelo urbanizable, son 35, es un quinto menos, un 20% de déficit, bueno, o al revés, un 80% de déficit, pues solamente hay un 20% de la ratio que hay para el urbanizable. Bueno, si voy a meterle 1.000 viviendas más, hombre, si ya tengo un déficit del carajo, no me lo agrave usted, o sea que como mínimo sea en el ensanche 7 metros cuadrados por cada 100 construidos, y en máximo el del urbanizable, 35, y en esa horquilla, con la memoria de viabilidad económica y un análisis de compacidad, ya digo, bueno, pues me caben 15, bueno, pues mete 15 metros cuadrados por cada 100 construidos, me caben 7, me caben los 35, porque yo qué sé, ha habido aquí un terremoto, se ha hundido todo, y no sé qué, pues si te caben los 35, metes los 35, ¿vale? O sea, como veis, se objetiva esta forma siempre con una lógica, como mínimo, lo que tengo existente, no voy a crecer agravando déficits, y como máximo lo del urbanizable. Esas serían las dotaciones en las actuaciones de dotación. Complejos inmobiliarios, voy rápido y luego si queréis en el coloquio lo que sea pues ya comentamos más. Bueno, complejos inmobiliarios es una novedad bastante potente y que además yo voy viendo que es de difícil comprensión en muchos casos, sobre todo por los arquitectos, por los arquigados, ¿no?, que diría Luciano, más que por los abotectos que entienden mejor estos temas jurídicos. Bueno, os cuento. Todos sabemos que los suelos de dominio público pues son dominio público hasta el cielo y hasta el centro de la tierra, ¿no? Son inembargables, inescrutables e imposibles, ¿no?, de estos suelos. Bueno, por eso cuando se hacía un aparcamiento debajo de una plaza pública de dominio público, el aparcamiento seguía siendo, el subsuelo era dominio público, por lo tanto se hacía una concesión. Y por lo tanto, el aparcamiento se hacía una concesión, no se privatizaba, seguía siendo dominio público, se hacía una concesión al que se lo quedara por 50 años y cuando comprabais una plaza, comprabais por 50 años. A los 50 años revertía todo para el ayuntamiento porque seguía siendo dominio público, ¿vale? Bueno, eso se modificó en el 2001, creo que fue, en Oviedo, precisamente, en mi ciudad de cuna, con una resolución que dio la Dirección General del Registro del Notariado, para no sé qué fue, que planteó que ya se podía privatizar el subsuelo, que se podía hacer aparcamientos privados, se podía desafectar de dominio público el subsuelo, manteniendo como dominio público la plaza. No sé si pasó aquí, pero en Valencia pasó y en Granada, en muchos municipios, a partir de aquello, hubo dictados por parte de los ayuntamientos diciendo, señores que tienen una plaza de aparcamiento en concesión a 50 años, pues si usted paga 5.000 euros más, o no sé, pues para toda la vida, porque hemos desafectado eso y ya se lo queda usted. Vale, eso pasó. Bueno,
Pues cuando estábamos haciendo la Ley 8/2007, la Ley de Suelo, yo le pregunté a mis maestros, a Luciano Parejo y a Marcos Baquer, que eran los padres jurídicos de la ley, que si esto, que si los registradores y notarios tenían capacidad para hacer esto. Bueno, me dijeron que no es que tuviera mucha competencia para hacer estas cosas. Pero bueno, sí, bueno, vamos a darle una respuesta a esto, como está en toda Europa. Vamos a plantear que por qué no podemos compatibilizar, en los casos que sea compatible, usos de dominio público con usos de dominio privado, y no solamente en el subsuelo, en la planta baja o en la rasante o en el vuelo. Eso es un complejo inmobiliario. Un complejo inmobiliario sería aquel edificio que dentro de los sótanos, en la planta baja y en las plantas altas, pueden subsistir o coexistir usos de dominio público con usos de dominio privado. Y os pongo un ejemplo. Y hay dos que yo sepa aprobados en Valencia. Uno, para hacer un hotel en Benicàssim, en el municipio de Benicàssim, en la playa, pues había no sé si se estaría construyendo, un solarón que daba al paseo marítimo de 4.000 y pico metros para un aparcamiento público por expropiación. Bueno, al final que el ayuntamiento de aquello no lo expropiaba ni a tiros porque costaba 8 millones de euros o 10 o no sé cuántos eran y no lo iba a expropiar. Bueno, al cabo de un tiempo se le planteó hacer un complejo inmobiliario. Allí hay una demanda importante de hoteles, porque todo lo que tenéis ahí en el paseo marítimo en Benicàssim son apartamentos turísticos, estos y tal, que en vacaciones está todo lleno de gente, pero el resto del año está aquello vacío, ¿no? Entonces quieren meter hoteles para romper la estacionalidad y demás. Bueno, os digo al final qué es lo que está. Pues aquello, si antes en el plan general vigente de antes decía que era parcela privada para afectar al dominio público, para hacer un aparcamiento público por expropiación, bueno, pues ahora ¿qué dice? Pues ahora dice complejo inmobiliario, en el que el segundo sótano es un aparcamiento privado para el hotel, el primer sótano es un aparcamiento público para el ayuntamiento, en la planta baja el 10% de la parcela, 400 y pico metros, de una zona verde pública pegada al paseo marítimo y sobre la cubierta del aparcamiento público que está debajo, y el resto de la planta baja y 8 o 9 plantas, no sé qué, hotel privado. Ahí lo que se hizo, o sea, ¿cómo se hace esto? Allí la posibilidad que tenía el ayuntamiento era o expropiaba o se le podía atribuir un uso lucrativo privado, en este caso hotelero, cuyo valor residual equivaliera al valor de expropiación. Si le meto estos temas y tal, y el ayuntamiento ve bien esta historia, pues obtiene, además, el aparcamiento ya más construido. O sea, no le cuesta un duro, no tiene que expropiar y obtiene el aparcamiento construido y la zona verde y tal, y toda la historia. Y el particular obtiene un hotel que además es un uso de interés general en aquel momento para el ayuntamiento. Pues ya está, eso es un complejo inmobiliario. Coexisten en régimen de propiedad horizontal y cada uno tiene su... Esto no es una concesión, esto es para toda la vida, ¿eh? Y coexisten el uso de dominio público, en este caso sería un aparcamiento público y tal, y la plaza y tal, con usos de dominio privado. Y funciona el régimen horizontal y se acabó. Yo en algún libro que he escrito por ahí os pongo, pues, qué problema hay a lo mejor hacer encima de un colegio público, encima de, yo qué sé, de las zonas deportivas, donde se puede hacer constructivamente y tal, pues meter 40 viviendas protegidas, a lo mejor para los profesores y tal. ¿Qué problema hay? No habrá ninguno, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues eso sería un complejo inmobiliario, un colegio público con unas viviendas protegidas o libres, me da lo mismo, ¿no? O sea, digo en broma muchas veces, hombre, si alguien me plantea hacer un puticlub encima de una guardería infantil, pues diremos que no. Lo dirá el propio ayuntamiento y no sé qué. Pero mientras sea, yo planteo siempre que debe haber dos compatibilidades claras. Primera, compatibilidad funcional, esa es más nuestra arquitectónica. Bueno, que si voy a poner un edificio encima de no sé qué, si voy a poner viviendas... Fijaros, la estación de Oviedo, la estación de ferrocarril de Oviedo, donde yo jugaba allí de pequeño en aquella estación, ahora le metieron, bueno, ahora ya hace no sé cuántos años, metieron una plataforma del carajo, la conocéis, ¿no? Y encima, no sé cuántas viviendas del Hotel AC, locales comerciales, no sé qué. Eso es no sé cómo se hizo, ¿eh? Porque en aquel momento no había complejos inmobiliarios, había la Remanguillé con todas estas cosas. Pero eso es un complejo inmobiliario, ¿eh? Pues por lo tanto se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues, ¿qué razón? Vamos a ver, ¿qué compatibilidades hay que ver? Primero, compatibilidad funcional, arquitectónica, que funcionen las dos cosas, ¿no? Y segundo, compatibilidad social, sobre todo la compatibilidad social, que uso privado pueda hacer coexistir con un uso público, de dominio público. Ya está, y con eso pues se pueden resolver muchas cosas de estas. Fijaros que
en régimen de complejo inmobiliario se pueden obtener pues, unas cuantas dotaciones públicas que antes solamente se podían obtener por expropiación, porque metiéndole encima o debajo la plaza de Colón en Madrid, la plaza de Colón de Madrid, el dominio público es en la plaza, pero debajo pues tiene, además como la rasante esta de la calle Serrano es, ¿no? Está más alta que la Plaza Colón, pues encima hay una diferencial de 2 metros o algo así sobre la Plaza Colón, ¿no? Bueno, pues debajo está el Teatro Fernán Gómez, no sé qué, que es privado, y hay un intercambiador público, y hay unos locales privados y un aparcamiento privado. Bueno, eso es un complejo inmobiliario, ¿no? O sea que fijaros cómo, por lo tanto, se pueden obtener dotaciones y construidas, en su caso, de manera gratis para la Administración. Esto no quiere decir que se van a resolver todas las dotaciones así. Habrá algunos casos que el Ayuntamiento dirá que Naranjas de la China, que debajo de la plaza ni encima de la plaza quiere nada. Bueno, pues muy bien. Pero en 1, 2, el 10%, el 5%, lo que sea de las dotaciones, si podemos hacer este tipo de actuaciones, pues obtenemos el suelo y encima construido o cuasi construido. Bueno, pues una ventaja, ¿no? Como veis, es un instrumento muy potente, que se entiende difícil, ¿no? Porque con la mala reputación que tiene el urbanismo, esto o lo explicas bien y explicas que no se pierde nada, que el ayuntamiento se lleva las dotaciones que se tiene que llevar y no se ha dicho, y del incremento del aprovechamiento, eso genera más dotaciones, es una actuación de dotación, tendrá que añadir las dotaciones adicionales. Y si el suelo vale 1 millón de euros más, el 5, el 10, el 15% de ese millón también hay que pagárselo al ayuntamiento. O sea, no se pierde 1 euro ni se pierde 1 metro cuadrado de suelo de las cargas y tal. Pero ¿tiene el ayuntamiento gratis todo eso? Pues perfecto. O sea, como veis, instrumento muy potente, no es de aplicación universal, pero bueno, puede coadyuvar o ayudar a obtener dotaciones y tal, y en Valencia pues ha habido unas cuantas, ¿no? Uy, ya son 1:30. Bueno, pues ya fuera de plazo, ponemos 10 minutitos y luego dejamos 20 para el coloquio, ¿no? Siguiente, la ejecución sustitutoria. Vamos a ver. Recordar que los solares edificables o los edificios rehabilitables, siempre, eso sí ha sido una facultad del propietario siempre, porque no le afecta al dominio público para nada, ¿no? Si yo tengo ahí un solar enfrente que me permite hacer bajo +4 más ático de viviendas libres, pues mientras cumpla la función social de la propiedad, mientras cumpla que voy a construir bajo +4 más ático y además voy a solicitar la licencia en 2 años o en 3, lo que me diga el plan, pues ya está. Eso no me lo quita nadie. Pero si incumplo el plazo, ya desde la ley del 56, ya con la primera ley franquista, ¿no? Ya se planteaba que la reacción administrativa era la expropiación. Expropiaba la administración por gestión directa o expropiaba con un beneficiario privado. Sacaba concurso para que lo construyera un particular que al día siguiente o a los 6 meses tenía que presentar el proyecto, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo es que los solares se edifiquen, la función social de la propiedad pide que se hagan viviendas en el suelo urbano o en el urbanizable, y oficinas y no sé qué, para poder absorber las demandas sociales. El urbanismo es una función pública, no puede depender de la voluntad del propietario que se edifique o no se edifique. Tiene un plazo reclusivo para hacerlo, porque si no lo hace, expropiación. Bueno, como no se ha expropiado nunca nada en España, que yo sepa, ningún solar que haya incumplido plazos, etcétera, ya en la ley valenciana nos decía que se metió lo del edificador y el rehabilitador, que era decir, bueno, en vez o además de poder expropiar el solar o el edificio rehabilitable, voy a sacar a concurso la expropiación de la facultad de edificar, que se presenten promotores inmobiliarios para edificar el solar o rehabilitar el palacete a cambio de pisos. No se van a quedar no van a quedarse con la finca, ni con el solar, ni con el edificio. Lo van a edificar. ¿Con qué piso? ¿Cuáles son los pisos que se queden? Los que equivalgan al valor de los costes de producción. Y el resto de los pisos para el propietario, que equivale al valor del suelo. Es una actuación concertada. Esto hay que hacerlo por concurso con un pliego de condiciones ad hoc. Y os digo, por ejemplo, cómo está en la ley valenciana vigente, redactada, por cierto, por el PP en el 2014. Y digo esto del PP porque es muy sorprendente cuando lo cuento por ahí. El pliego de condiciones para sacar a concurso un solar dice que se le adjudicará, porque fijaros, la virtualidad, la trascendencia de este tema es tremenda en solares donde haya demanda, ¿no? Imaginaros que hubiera un solar sin edificar desde hace 10 años en la calle Serrano de Madrid o en el Paseo de Gracia de Barcelona. El problema iba a ser para el Ayuntamiento de Madrid y para el Ayuntamiento de Barcelona, porque se van a presentar 300 promotores
de toda Europa, uno con un proyecto de Foster y otro de Rafa Moneo, otro del Calatrava, otro de no sé quién, para ver quién le hace el proyecto más bonito y más barato, porque lo único que tiene que presentar es un anteproyecto de edificación o de rehabilitación, si estamos rehabilitando, de ese edificio. Punto. El pliego de condiciones que dice la legislación vigente es al que más barato me lo haga. Le adjudicaré, le doy más puntos al que dice, pues yo ese solar, edifico ese solar en 5 millones de euros. Y otro dice, yo en 4, pues en principio al de 4. Al que más rápido me lo haga, yo voy a tardar 18 meses y otro 16, en principio el de 16. Y ahora vienen los temas más interesantes. Al que me fije los precios de venta de los pisos más bajos, o al que me fije los precios de arrendamiento de los pisos más bajos, o al que me ponga un porcentaje de vivienda protegida dentro del edificio más bajo, digo, más alto. Esto por el PP, que cuando me dicen, ¿eso es el PP? Pues sí, y está vigente. Y por cierto, ahora hay un debate por la izquierda, y hay que decirlo porque yo lo he dicho públicamente, en el que esto se quiere reconsiderar, que bueno, ya esto, este país ya es la leche, ¿no? Aquí yo ya no sé quiénes son los míos, como decía aquel, pero bueno, bien, espero que se resuelva, porque sería penoso. Pero bueno, bueno, como veis, por lo tanto, fijaros, con ese pliegos de condiciones, un ayuntamiento, apoyándose en la musculatura privada, puede ejercer una política de vivienda progresista y proactiva y todo lo que queréis sin ningún problema. Sin ningún problema. Esto como era aquello de La Codorniz, que era la revista más audaz para el lector. Había los que ya pintamos rubio. Había una revista que era La Codorniz, de humor muy cachonda, que decía, es la revista más audaz para el lector más inteligente. Bueno, pues eso sería el pliego de condiciones o el procedimiento más audaz para el promotor o ayuntamiento más inteligente. O sea, sin hacer nada, el propietario, el ayuntamiento saca esto a concurso y al final, fijaros para el propietario pasivo, pues, ¿qué es lo peor que le puede pasar al propietario pasivo? Que se le adjudique a un proyecto de Foster, que no sé qué, es el más barato y más rápido. O sea, va a recibir en el mercado los mejores pisos y más barato, y más número de pisos. Coño, pues qué problema para el propietario. Este es el procedimiento. Fijaros que, ¿dónde está el problema? Está el problema que muchos ayuntamientos no quieren mover el tema, porque siempre el solar será de un cuñado, del primo, no sé qué, y por eso en la ley valenciana se ha dicho que el que inicia el procedimiento es un tercero, un particular, pues va por ahí y pone un escrito en el ayuntamiento diciendo aquí hay un solar que lleva 15 años, según he visto, por la licencia de demolición o lo que sea. Por lo tanto, ha incumplido presuntamente los plazos, ¿no? Por lo tanto, eso ya le obliga al ayuntamiento a hacerlo. Ya el alcalde ya no tiene la coartada de decirle, oye, Pepe, es que no he sido yo, es que ha venido un tío aquí de Bilbao, un cabrón de eso, que me lo ha movido y tengo que hacerlo yo. Bueno, pues vale. Primero. Y segundo, si se declara el incumplimiento del plazo hay que ponerle una multa. Eso es obligado, aparte de quitárselo en expropiación y tal, ¿no? Bueno, pues se ha planteado en esta ley, en la ley valenciana también lo pone, que si antes de la declaración de incumplimiento firma un convenio el propietario con el ayuntamiento para sacarlo a concurso por el régimen de aportación, sin expropiación, no se declara incumplimiento y no hay multa. Por lo tanto, el otro hándicap que podía tener el alcalde para plantear ese tema ya está quitado. Bueno, pues por lo tanto, fijaros por lo tanto el problema, ¿qué problema pueden tener los propietarios? ¿Dónde está el problema por parte de algunos propietarios? Están aquellos propietarios promotores, que hay muchos propietarios que son promotores. Y al promotor no le gusta nada que se lo hagan, ¿no? O sea, y además me lo han dicho a mí personalmente, dicen, no, yo si tengo ese solar ahí, claro que si se construye ahora gano perras, pero si yo lo promuevo dentro de un año, 2 o 4, voy a ganar más. ¿Por qué me lo va a promover a mí Pepitas ahora? Sencillamente, ahora ya es la especulación. Bueno, contra eso es lo que hay que ir, contra eso es lo que se debe ir, ¿no? De evitar la retención especulativa, etcétera. Bueno, pues por lo tanto, como veis, el sistema de esta ejecución concertada es fundamental para poder, y además en momentos de crisis o de escasos recursos económicos, tanto públicos como privados, aquí el propietario pone lo que tiene, que es el solar o el edificio, el promotor pone lo que sabe y tal, que es promover y construir no sé qué, y la administración controla el procedimiento. Y por cierto, si con la memoria de viabilidad económica resulta que hay que hacerlo, resulta que hay que hacerle un ático más o cambiarle el uso en la planta baja y la primera para no sé qué, para que salgan los números, entonces es una actuación de dotación. Por lo tanto, ya todo lo que os acabo de contar entra en el mismo paquete. Memoria de viabilidad económica, actuación de dotación, cesiones al ayuntamiento, por lo tanto el ayuntamiento interviene en el procedimiento y encima lo ejecuta un tercero. Todo lo que acabamos de comentar va todo en un solo paquete. Fijaros la potencia que tiene este tema para trabajar en la ciudad consolidada. Y las cesiones se pueden hacer en complejo inmobiliario. La cesión que tenga que hacer por el incremento de procedimiento se puede hacer en la planta baja o en la primera.
O sea, todo lo que he comentado ahora y que está en la legislación se puede hacer todo en un paquete. Fijaros la potencia que tiene. ¿Dónde está el problema? Que hay que aprenderlo y hay que estudiarlo, porque en las escuelas no se enseña. Yo estoy cansado, yo ya me cansé de la Escuela de Arquitectura de Valencia, los mandé a Fripuñeta a mis queridos compañeros porque me decían que yo no contara esto, que había el proyecto urbano y no sé qué. Oye, mira, el proyecto urbano me parece muy bien, un arquitecto que se dedica al urbanismo tiene que diseñar, pero tendrá que saber esto, cuánto cuesta, quién lo paga, cómo se hace, tal. Todo esto lo tiene que saber, ¿no? Bueno, pues si lo aprendemos bien con H intercalada, tendremos una caja de herramientas suficiente para poder intervenir en la ciudad consolidada con eficacia. ¡Ay, se me olvidaba! Bueno, el informe de sostenibilidad económica, 2 pantallazos. El informe de sostenibilidad económica para lo que sirve es para equilibrar, para analizar cuáles son los costes de mantenimiento. Cuando un ayuntamiento recibe, en una unidad de ejecución suburbano, por ejemplo, recibe calles, zonas verdes, equipamientos y no sé qué, el ayuntamiento, después de recibirlo, tiene que mantener. Eso le cuesta pasta del alumbrado público, le cuesta pasta a los jardineros y no sé qué. ¿Cómo financia eso? Con los tributos que recibe del IBI no sé cuánto. ¿Qué es lo que hay que plantear, por lo tanto? Hay que hacer en el informe de sostenibilidad económica, hay que hacer un análisis. Esto es más casi de economista más que de arquitecto, pero bueno, nos interesa un tema que os quiero comentar. Esto interesa entonces por saber cuánto le cuesta el mantenimiento, mantener las calles, baches y no sé qué, el alumbrado público, la jardinería, no sé cuánto, la limpieza, etcétera, y cuántos son los tributos que recibe del IBI, del ICIO, de vehículos, etcétera, por eso, para intentar cuadrarlos. ¿Cómo se cuadra esto? Sincronizando, y este es el tema que más nos interesa a los arquitectos, sincronizando, bueno, como se diga, el tamaño de la actuación con la capacidad de absorción por el mercado. Y me explico. Si yo tengo una actuación para hacer 1000 viviendas y en ese municipio se hacen 200 viviendas al año, ¿qué sentido tiene que yo urbanice todo para 1000 viviendas si el primer año, después de urbanizar, se van a hacer 200 y a los 2 años se van a hacer otras 200 y mientras tanto tengo suelo para 600, 800 viviendas que el ayuntamiento tiene que conservar y mantener sin IBIs porque no se edifica? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, para lo que sirve el informe de sostenibilidad económica desde el punto de vista urbanístico, que yo se lo digo siempre a los economistas que se meten en esta historia, lo más importante es que esa actuación de 1000 viviendas con el informe de sostenibilidad económica lo voy a dividir en 3 unidades de ejecución de 300 viviendas o en 5 de 200 viviendas. Diseño pormenorizadamente el tema para que sean compatibles y el proyecto de urbanización lo hago para que pueda enganchar. Urbanizo el suelo para las 200 viviendas. Le cedo al ayuntamiento la urbanización para las 200 viviendas y voy construyendo las 200 viviendas. Y cuando tenga edificadas 150, me meto con la segunda unidad de ejecución. Por lo tanto, el ayuntamiento no va a tener nunca en la chepa costes de urbanización aparte. Sirve precisamente para que no pase eso que os he comentado al principio de las 45.000 hectáreas de suelo urbanizado o cuasi urbanizado que hay en España, que los ayuntamientos tienen que tragar. Bueno, afortunadamente cada vez tragan menos porque los recicladores urbanos, como yo les digo, primero se llevaron los cobres, luego se llevaron la farola, los bordes, y ya no hay nada que mantener. Pues ya se han llevado todo, ¿no? Y hacen bien, porque para que esté aquello muerto de risa ya está. Bueno, pero en fin, para evitar eso para lo que sirven los informes de sostenibilidad económica. 20 minutos para preguntas, yo qué sé, propuestas, contradicciones o lo que queráis, estoy a vuestra disposición.